Capítulo 1. Sueños de cristal. En una humilde casa de Xochimilco, México DF. El espejo rajado del pequeño cuarto reflejaba a Esperanza Morales mientras practicaba sus arabescos. A los 12 años, su cuerpo regordete contrastaba con la gracia que intentaba imprimir a cada movimiento. Sus pies descalzos se deslizaban sobre el piso de cemento frío, imaginando que era el escenario del Palacio de Bellas Artes. ¡Qué Esperanza! Ven a ayudarme con la cena. Y gritó su madre, Carmen, desde la cocina que también servía como comedor y sala. La niña suspiró, guardando en su corazón la música imaginaria que la acompañaba. Su familia vivía en una casa de 2 cuartos en uno de los barrios más pobres de Xochimilco. Su padre, Roberto, trabajaba como albañil cuando conseguía empleo, y su madre lavaba ropa ajena para ganar unos pesos extra. Y mira, mija, le dijo Carmen mientras revolvía los frijoles, tienes que dejar esas tonterías del baile. Las niñas como nosotras no tienen tiempo para sueños imposibles. Esperanza sintió que su corazón se encogía, pero sus ojos brillaron con determinación. No son tonterías, mamá. Voy a ser bailarina, lo prometo. Su hermano mayor, Diego, de 16 años, la observaba desde la mesa donde hacía la tarea con un lápiz gastado. Él trabajaba medio tiempo en un taller mecánico para ayudar con los gastos familiares, pero secretamente admiraba la pasión de su hermana. Oye, le susurró cuando su madre no podía oírlos, ayer vi un cartel en el centro. Hay una escuela de danza que da clases gratuitas los sábados. Se llama Academia Esperanza. Los ojos de Esperanza se iluminaron como estrellas. ¿De verdad? ¿Dónde está? En la colonia Roma. Pero, Diego vaciló, está muy lejos, y papá y mamá nunca te van a dejar ir. Esa noche, mientras su familia dormía, Esperanza se quedó despierta mirando por la pequeña ventana hacia las luces distantes de la ciudad. Una lágrima rodó por su mejilla cuando se tocó el estómago, consciente de su forma poco convencional para una bailarina. Al día siguiente, durante el recreo en la escuela secundaria, su mejor amiga Paloma la encontró practicando pasos de ballet detrás del salón de clases. Despe, ¿por qué no mejor juegas fútbol con nosotras? Le sugirió Paloma, una niña delgada y atlética. Con tu, constitución, podrías ser una gran portera. Esperanza se detuvo abruptamente. Las palabras de su amiga dolían más que los comentarios crueles de los otros niños. Y no entiendes, Paloma. El ballet no es solo para niñas flacas. Es para quienes tienen pasión en el corazón. Pero cuando llegó a casa y se vio nuevamente en el espejo rajado, dudó de sus propias palabras. Su reflejo le devolvía la imagen de una niña gordita con sueños demasiado grandes para su realidad. Esa noche, su padre llegó tarde, cansado y con las manos manchadas de cemento. Durante la cena, Roberto notó la tristeza en los ojos de su hija. ¿Qué te pasa, princesa? Esperanza reunió todo su valor. Papá, quiero tomar clases de ballet. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen dejó de masticar y Diego levantó la vista de su plato. Mija, dijo Roberto suavemente, sabes que no tenemos dinero para esas cosas. Pero hay una escuela que da clases gratis los sábados, insistió Esperanza, sintiendo que su oportunidad se escapaba. Roberto suspiró profundamente, sus ojos reflejando años de sueños rotos y esperanzas aplastadas por la pobreza. Esperanza, mi amor, a veces la vida nos pone límites que no podemos cruzar. Es mejor que te concentres en tus estudios. Esa noche, Esperanza lloró en silencio sobre su almohada gastada. Pero mientras las lágrimas caían, algo dentro de ella se endureció como el acero. Si su familia no podía ayudarla, encontraría la manera de hacerlo sola. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, iría a esa academia, con o sin permiso. Pero primero, necesitaba un plan, y para eso, necesitaría la ayuda de Diego. Capítulo 2. El secreto de los hermanos. Una semana después, en la escuela secundaria. Diego esperaba a Esperanza en la salida de la escuela, con una expresión mezcla de emoción y nerviosismo. Durante toda la semana había estado investigando sobre la Academia Esperanza, y lo que había descubierto lo llenó tanto de esperanza como de preocupación. Tengo noticias, le susurró mientras caminaban hacia casa,
cargando sus mochilas remendadas. Fui a la academia el sábado pasado. Esperanza se detuvo en seco, casi tropezando con sus propios pies. ¿Qué? Sin decirme. Quería asegurarme de que valiera la pena antes de metértela en problemas, explicó Diego, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Hablé con la directora, se llama maestra Elena Vázquez. Es una mujer mayor, muy elegante, que fue bailarina profesional. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas de emoción. ¿Y qué te dijo? Que las clases son realmente gratuitas, pero, Diego vaciló, hay una condición. Los estudiantes tienen que ayudar con la limpieza de la academia y pequeños trabajos a cambio de las lecciones. No me importa, exclamó Esperanza. Haría cualquier cosa. Hay más, continuó Diego. La maestra Elena me preguntó si conocía a alguna niña gordita que quisiera bailar, porque dice que está cansada de trabajar solo con palillos sin alma. Esperanza sintió que su corazón saltaba en su pecho. ¿De verdad dijo eso? Sus palabras exactas fueron: la danza viene del alma, no de la talla de ropa. Pero hay un problema grande. La academia está a 2 horas de aquí en transporte público, y eso cuesta dinero que no tenemos. Durante los siguientes días, los hermanos elaboraron un plan secreto. Diego usaría parte de su salario del taller mecánico para pagar el transporte de Esperanza los sábados, y ella diría a sus padres que iba a casa de Paloma a estudiar. El primer sábado, Esperanza despertó antes del amanecer. Se vistió con su ropa más limpia, una camiseta blanca y unos pants azules que habían sido de Diego. Su madre ya estaba despierta, preparando el desayuno. ¿A dónde vas tan temprano, mija? A casa de Paloma, mamá. Vamos a hacer un proyecto de ciencias. Carmen asintió distraídamente, concentrada en estirar los pocos huevos que tenían para alimentar a toda la familia. El viaje en metro y microbús fue una aventura para Esperanza, quien rara vez salía de su barrio. Observaba fascinada los edificios altos, las calles limpias y las personas bien vestidas de la colonia Roma. La Academia Esperanza estaba ubicada en un edificio antiguo de 3 pisos, con grandes ventanales y pisos de madera que crujían musicalmente bajo los pies. Cuando Esperanza entró, se sintió como si hubiera cruzado a otro mundo. «Tú debes ser Esperanza», dijo una voz elegante detrás de ella. La niña se volteó y vio a una mujer de unos 60 años, de cabello blanco recogido en un moño perfecto, vestida con mallas negras y una falda de gasa. Su postura era tan erguida que parecía flotar. «Soy la maestra Elena. Diego me habló de ti». Esperanza hizo una torpeza al intentar hacer una reverencia. «Buenos días, maestra. Yo quiero aprender a bailar». Elena sonrió, y en esa sonrisa había décadas de experiencia y sabiduría. «Niña, ya estás bailando. Tu corazón lleva el ritmo. Ahora solo tenemos que enseñarle a tu cuerpo a seguirlo». La primera clase fue una revelación dolorosa y hermosa a la vez. Esperanza luchaba por seguir los movimientos básicos, su cuerpo no respondía como ella quería, y sudaba profusamente. Pero había algo en la forma en que Elena la miraba, sin juicio, solo con expectativa, que la mantenía en pie. El ballet, querida Esperanza, es sobre superar la gravedad, tanto física como emocional, le dijo Elena al final de la clase. Tú cargas con mucha gravedad emocional. Pero eso también puede ser tu fuerza. Durante las siguientes semanas, Esperanza vivió una doble vida. En casa era la misma niña obediente que ayudaba con las tareas domésticas y cuidaba de su familia. Pero los sábados se transformaba, luchando contra sus propias limitaciones en los espejos perfectos de la academia. Diego se convirtió en su cómplice y confidente. Cada sábado por la noche, ella le contaba sobre sus progresos, sus frustraciones y los consejos de la maestra Elena. Y dice que tengo algo especial, le confió una noche. Que bailo con el corazón, no solo con el cuerpo. Y siempre lo has hecho, Espe. Incluso en casa, cuando crees que nadie te ve. Pero mantener el secreto estaba cobrando su precio. Esperanza comenzó a llegar tarde a casa los sábados, inventando excusas cada vez más elaboradas. Sus padres empezaron a hacer preguntas, y Paloma se quejaba de que nunca estaba disponible los fines de semana. Un sábado por la noche,
Después de una clase particularmente intensa donde había logrado su primer gran yete decente, Esperanza llegó a casa con los ojos brillantes de felicidad y los músculos doloridos de esfuerzo. Su madre estaba esperándola en la cocina, con los brazos cruzados y una expresión que Esperanza no había visto antes. «Mija, llamé a la casa de Paloma esta tarde para preguntar por ti». El corazón de Esperanza se detuvo. Su mamá me dijo que no sabía de qué proyecto hablaba, y que tú no habías estado ahí en semanas. El silencio llenó la pequeña cocina como un gas tóxico. Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. «¿Dónde has estado los sábados, Esperanza?» En ese momento, Diego apareció en la puerta de la cocina, con la cara pálida. Sus ojos se encontraron con los de su hermana, y en esa mirada había una decisión tomada. «Mamá», dijo Diego, dando un paso adelante, «necesitamos contarte algo». Capítulo 3. La verdad sale a la luz. En la cocina de la casa de los Morales, esa misma noche. Roberto llegó del trabajo justo cuando Diego estaba a punto de confesar todo. El cansancio en su rostro se transformó en alarma al ver las expresiones tensas de su familia reunida en la pequeña cocina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dejando su casco de albañil sobre la mesa. Carmen señaló a Esperanza con un dedo tembloroso. «Tu hija nos ha estado mintiendo. No sabemos dónde ha estado los sábados durante el último mes». Diego respiró profundamente y se puso al lado de su hermana. «Papá, mamá, Esperanza ha estado tomando clases de ballet. Yo la he estado ayudando». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Roberto se desplomó en una silla, frotándose la cara con sus manos callosas. «¿Clases de ballet?», murmuró Carmen. «¿Con qué dinero?». «Son gratuitas», explicó Esperanza rápidamente. «Solo tengo que ayudar con la limpieza. Y Diego me da dinero para el transporte de su trabajo». Roberto levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de decepción y algo más profundo. ¿Por cuánto tiempo pensaban mantener esta mentira? «No era para lastimarlos», dijo Esperanza, las lágrimas empezando a caer. «Sabía que no me iban a dejar ir». «Por supuesto que no», explotó Carmen. «Niñas como tú no bailan ballet. Mira tu cuerpo. Mira dónde vivimos. Esas son fantasías para niñas ricas y flacas». Las palabras de su madre golpearon a Esperanza como bofetadas físicas. Diego se acercó para protegerla, pero ella se alejó corriendo hacia su cuarto. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza lloró sobre su almohada mientras escuchaba las voces alteradas de sus padres y Diego en la cocina. Palabras como irresponsable, imposible y dinero desperdiciado se filtraban a través de las paredes delgadas. Finalmente, Diego tocó suavemente a la puerta de su cuarto. «¿Puedo pasar?». Esperanza asintió, sin levantar la cara de la almohada. Su hermano se sentó en el borde de la cama. «Papá quiere hablar contigo». «¿Y van a prohibirme ir?». Diego suspiró. «No lo sé, Espe. Pero creo que debes mostrarles que esto no es solo un capricho». Cuando Esperanza salió del cuarto, encontró a sus padres sentados en la mesa, con expresiones serias pero menos enojadas. Roberto le hizo una seña para que se sentara. «Y mija», comenzó su padre, «entiendo que tengas sueños. Pero tienes que entender nuestra posición. No podemos permitir que desperdicies tiempo y dinero en algo que no tiene futuro para una niña como tú». «¿Por qué no tiene futuro?», preguntó Esperanza, encontrando valor en su desesperación. «¿Solo porque soy gordita? ¿Solo porque somos pobres?». Carmen suspiró profundamente. «Es la realidad, mi amor. El mundo no es justo». «Entonces déjenme intentar cambiarlo», rogó Esperanza. «Denme una oportunidad de demostrar que puedo hacerlo». Roberto y Carmen intercambiaron miradas. Había algo en la determinación de su hija que los conmovía, pero también los aterrorizaba por las desilusiones que podría enfrentar. «Si continúas con esto», dijo Roberto lentamente, «tendrás que demostrar que es más que un juego. Tus calificaciones no pueden bajar, y tendrás que ayudar más en casa». «Sí. Lo prometo», exclamó Esperanza. «Y», continuó Carmen,
Si vemos que esto te está afectando negativamente, o si no progresas, se acabó. ¿Entendido? Esperanza asintió vigorosamente, sintiendo que había ganado una batalla importante pero sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Los siguientes meses fueron los más duros de su vida. Esperanza se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de ir a la escuela, llegaba a casa para ayudar con las tareas domésticas. Y pasaba las tardes practicando ballet en secreto en su cuarto o en el patio trasero. La maestra Elena notó el cambio en su estudiante más dedicada. Esperanza, pareces cargada de más tensión de lo usual. Mis padres saben sobre las clases ahora, explicó la niña. Tengo que demostrarles que vale la pena. Elena asintió comprensivamente. La presión puede ser buena o mala, dependiendo de cómo la canalices. Pero recuerda, bailas para ti, no para demostrarle nada a nadie más. Sin embargo, Elena había notado algo más en Esperanza durante las últimas semanas. La niña había perdido peso debido al estrés y al ejercicio intenso, y su técnica estaba mejorando rápidamente. Había una determinación feroz en ella que la maestra reconocía porque la había visto en el espejo décadas atrás. Un sábado, después de una clase particularmente intensa, Elena detuvo a Esperanza. Quiero hablar contigo sobre algo importante. Se sentaron en el estudio vacío, rodeadas de espejos que reflejaban sus formas, la maestra elegante y erguida, la estudiante joven y sudorosa pero determinada. Esperanza, en 3 meses habrá una audición muy importante. La Compañía Nacional de Danza está buscando estudiantes jóvenes para su programa de becas de verano. Los ojos de Esperanza se agrandaron. ¿Una beca real? Sí. Significa entrenamiento intensivo con bailarines profesionales, y posiblemente, una oportunidad real de futuro en la danza. Elena hizo una pausa, estudiando cuidadosamente la reacción de su estudiante. Pero tengo que ser honesta contigo. La competencia será feroz. Vendrán niñas de las mejores escuelas privadas de todo el país. Niñas que han estado entrenando desde los 3 años, con cuerpos perfectos para el ballet clásico. Esperanza sintió que su corazón se hundía y se elevaba al mismo tiempo. ¿Cree que tengo alguna oportunidad? Elena se inclinó hacia adelante, tomando las manos callosas de Esperanza entre las suyas. Creo que tienes algo que esas niñas no tienen. Tienes hambre. Tienes una historia que contar a través de tu cuerpo. Pero tendrás que trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. ¿Qué tan duro? Clases extra. Entrenamiento físico adicional. Y, Elena vaciló, necesitarás ropa de ballet apropiada, zapatos profesionales. Cosas que cuestan dinero. Esperanza sintió que su mundo se tambaleaba. Justo cuando una puerta se abría, otra se cerraba por la misma razón de siempre, el dinero. ¿Cuánto dinero? Alrededor de 3,000 pesos. Para zapatos, mallas, tutús de práctica. Era más dinero del que su familia veía junto en 3 meses. Esperanza sintió lágrimas de frustración quemando sus ojos. Y no se preocupe, maestra. Encontraré la manera. Esa noche, Esperanza llegó a casa con una determinación nueva y desesperada. Encontró a Diego en el patio, reparando su bicicleta bajo la luz de un foco débil. Diego, necesito tu ayuda. Más ayuda de la que me has dado. Su hermano levantó la vista, viendo algo en los ojos de su hermana que no había visto antes. ¿Qué pasó? Esperanza le contó sobre la audición, sobre la beca, sobre el dinero que necesitaban. Diego escuchó en silencio, sus manos inmóviles sobre las herramientas. 3,000 pesos, murmuró finalmente. Eso es todo lo que gano en 2 meses. Podríamos encontrar una manera, insistió ella. Trabajos extra, vender algo. Diego la miró fijamente. ¿Qué tan importante es esto para ti? Es todo, susurró Esperanza. Es mi única oportunidad real. Su hermano asintió lentamente. Entonces lo haremos. No sé cómo, pero lo haremos. Pero mientras los hermanos planeaban en secreto, no sabían que Roberto los había estado escuchando desde la ventana de la cocina. En su rostro había una expresión que mezclaba orgullo, miedo y algo que se parecía mucho a la determinación que había visto en los ojos de su hija.
Al día siguiente, Roberto Morales haría algo que cambiaría el destino de toda su familia. Capítulo 4. El sacrificio del padre. Al día siguiente, temprano en la mañana. Roberto despertó antes del amanecer, como todos los días, pero esta vez con un peso diferente en el pecho. Las palabras de Esperanza y Diego resonaban en su mente. Es mi única oportunidad real. Se levantó silenciosamente para no despertar a Carmen y salió al pequeño patio trasero. Ahí estaba su tesoro más preciado, una motocicleta itálica del 2018 que había comprado usada con sus ahorros de 2 años. La había restaurado pieza por pieza durante las tardes libres, convirtiéndola en su medio de transporte al trabajo y su orgullo personal. La máquina relucía bajo la luz del amanecer, resultado de horas de cuidado y cariño. Roberto pasó su mano por el asiento de cuero que él mismo había reparado, recordando la alegría que sintió el día que la compró. Esa motocicleta representaba su independencia, su dignidad como hombre trabajador. Con ella podía llegar a trabajos más lejanos y mejor pagados. «Papá, ¿qué haces despierto tan temprano?» Se volteó y vio a Esperanza en la puerta, ya vestida con su uniforme escolar. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante la noche. «Buenos días, princesa». Solo, pensando. Esperanza se acercó y se quedó de pie junto a él, ambos observando la motocicleta en silencio. «Papá, sobre lo que Diego y yo hablamos anoche». «Los escuché», admitió Roberto suavemente. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. «Y no queríamos». «Esperanza», la interrumpió su padre, volteándose para mirarla, «¿realmente crees que puedes lograrlo? ¿Ser bailarina profesional?» Era la primera vez que su padre le hacía esa pregunta sin sonar escéptico o desalentador. Esperanza vio algo diferente en sus ojos, algo que se parecía a la esperanza. «No lo sé, papá. Pero sé que si no lo intento, me voy a arrepentir toda la vida». Roberto asintió lentamente, como si hubiera encontrado la respuesta que buscaba. «Vete a la escuela, mi amor. Tengo cosas que hacer hoy». Durante el desayuno, Roberto estuvo más callado de lo usual. Carmen notó su extraña actitud, pero él se limitó a sonreír y decir que había dormido mal. Después de que los niños se fueron a la escuela, Roberto se bañó, se puso su mejor camisa y salió con la motocicleta. Su primera parada fue el taller mecánico donde trabajaba Diego. «Don Roberto», lo saludó el dueño, un hombre corpulento llamado Mauricio. «¿Qué lo trae por aquí?» «Mauricio, vengo a preguntarte algo». «¿Todavía estás interesado en mi motocicleta?» Mauricio había expresado interés en la máquina varias veces, admirando el trabajo de restauración que Roberto había hecho. «Por supuesto, don Roberto». «¿Pero estás seguro? Esa moto es su bebé». «¿Cuánto me darías por ella?» Mauricio examinó la motocicleta cuidadosamente, aunque ya conocía cada detalle. «Le puedo dar 4,000 pesos. Es un precio justo por el trabajo que le ha puesto». Roberto sintió un nudo en la garganta, pero asintió. «Y trato hecho. Pero necesito que me hagas un favor. No le digas a Diego sobre esto hasta mañana». Durante el resto del día, Roberto recorrió la ciudad en transporte público, algo que no había hecho en meses. Visitó tiendas de ballet, preguntando precios y tomando notas en un papel arrugado. Cuando llegó a casa esa tarde, caminando bajo el calor del atardecer, llevaba una sonrisa cansada pero satisfecha. Esperanza y Diego estaban haciendo tarea en la mesa cuando él entró. «Papá, ¿dónde está tu moto?», preguntó Diego, notando que su padre había llegado caminando. «Está en el taller. Mauricio le está haciendo un servicio». Esa noche, después de la cena, Roberto pidió a Esperanza que se quedara en la cocina. «Mija, siéntate. Tengo algo que decirte». El tono serio de su padre puso nerviosa a Esperanza. «¿Dice algo malo?» No, al contrario». Roberto sacó un sobre del bolsillo de su camisa. «Aquí tienes 4,000 pesos para tu ropa de ballet y lo que necesites para esa audición». Esperanza se quedó con la boca abierta, mirando el sobre como si fuera un espejismo. «Papá, ¿de dónde?» «No importa de dónde. Lo importante es que tienes una oportunidad, y yo no voy a ser quien te la quite».
Pero es demasiado dinero. No puedo aceptarlo. Roberto tomó las manos de su hija entre las suyas. Esperanza, escúchame bien. He trabajado toda mi vida con estas manos, levantó sus palmas callosas. He construido casas para gente rica, he cargado bultos, he sudado bajo el sol. Pero nunca he construido un sueño. Tú tienes la oportunidad de construir el tuyo, y también el mío. Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Entonces fallarás sabiendo que lo intentaste con todo lo que tenías. Eso ya es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Carmen apareció en la puerta de la cocina, habiendo escuchado parte de la conversación. Roberto, ¿qué está pasando aquí? Su esposo se volteó hacia ella con una expresión determinada. Carmen, nuestra hija tiene una oportunidad real. Una beca de danza. Y yo voy a asegurarme de que la tenga. ¿Con qué dinero? Preguntó Carmen, aunque su voz ya no sonaba tan opuesta como antes. Con el dinero que necesitaba usar. Carmen estudió el rostro de su esposo y luego el de su hija. Algo había cambiado en la dinámica familiar, algo profundo e irreversible. Mija, le dijo finalmente Esperanza, si tu papá cree en ti, entonces yo también voy a intentar creer. Esa noche, Esperanza no pudo dormir de la emoción. Tenía el dinero, tenía el apoyo de su familia, y en 3 meses tendría la audición más importante de su vida. Pero una parte de ella sabía que algo importante había sido sacrificado, aunque no sabía exactamente qué. Al día siguiente, Diego llegó temprano del trabajo con una expresión confundida y preocupada. Papá, Mauricio me dijo algo extraño. Dice que le compraste, que le vendiste tu motocicleta. El silencio en la casa fue absoluto. Roberto levantó la vista de su café y encontró los ojos de su hijo. Sí, Diego. Se la vendí. ¿Por qué? Esa moto era todo para ti. Roberto sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Ah, no, hijo. Mi familia es todo para mí. La moto era solo una manera de llegar al trabajo. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. No. Papá, no puedo aceptar esto. Devuélveme el dinero. Y ya es tarde, princesa. Ya está hecho. De entonces no voy a la audición. No voy a ser responsable de que vendas lo que más quieres. Roberto se levantó y puso sus manos en los hombros de su hija. Esperanza Morales, ¿me escuchas bien? Lo que más quiero en este mundo es ver a mis hijos volar más alto de lo que yo pude volar. Si tú no vas a esa audición, habré vendido mi moto por nada. En ese momento, toda la familia comprendió que habían cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Esperanza tenía que ir a esa audición, tenía que dar todo de sí, porque ahora no solo cargaba con sus propios sueños, sino con el sacrificio más grande que su padre había hecho jamás. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Mauricio, el dueño del taller, tenía conexiones en el mundo de la construcción que pronto pondrían a prueba todo lo que la familia Morales creía saber sobre el sacrificio y la oportunidad. Capítulo 5. La preparación intensa. 2 meses antes de la audición. La vida de Esperanza se transformó en un torbellino de actividad. Con el dinero de su padre, pudo comprar mallas profesionales, zapatillas de ballet de verdad, y por primera vez en su vida, se vio en el espejo de la academia vestida como una bailarina real. La maestra Elena diseñó un programa de entrenamiento intensivo especialmente para ella. Clases extras los miércoles por la tarde, entrenamientos físicos los domingos, y sesiones privadas para perfeccionar su técnica. Esperanza absorbía cada corrección, cada consejo, como una esponja desesperada. Tu cuerpo está cambiando, observó Elena durante una de las sesiones. Estás perdiendo peso, ganando músculo, pero más importante, estás ganando confianza. Era cierto. El entrenamiento intensivo había transformado el cuerpo de Esperanza. Ya no era la niña regordeta que había llegado meses atrás. Sus músculos se habían definido, su postura había mejorado, y había una gracia nueva en sus movimientos que sorprendía incluso a Elena. Pero el cambio más dramático no era físico sino mental.
Esperanza había encontrado una determinación feroz que la impulsaba a levantarse a las 5 de la mañana para estirar antes de ir a la escuela, a practicar en el patio de su casa hasta que sus padres le gritaran que entrara, a estudiar videos de ballet en YouTube hasta altas horas de la noche. Diego se había convertido en su entrenador personal no oficial. Después de investigar en Internet, había diseñado una rutina de ejercicios que ayudaba a Esperanza a desarrollar la fuerza y flexibilidad que necesitaba. Vamos, hermana, 10 abdominales más, la animaba mientras ella sudaba en el piso de su cuarto. No puedo más, jadeaba Esperanza. ¿Vas a decir eso en la audición cuando te pidan hacer 30 grand jetés seguidos? Esperanza apretaba los dientes y continuaba. Carmen también había comenzado a apoyar a su hija de maneras inesperadas. Había aprendido a preparar comidas más nutritivas con los pocos recursos que tenían, asegurándose de que Esperanza tuviera las proteínas y vitaminas necesarias para su entrenamiento intensivo. «Mija, come este pollo. Necesitas fuerza para bailar», le decía, sirviendo en el plato de Esperanza la porción más grande. «Pero mamá, ustedes también necesitan comer». «Nosotros ya comimos», mentía Carmen, aunque Diego y Roberto también habían reducido sus porciones para asegurar que Esperanza estuviera bien alimentada. Un día, durante una de las clases extra, Elena trajo a un invitado especial, maestro Fernando Castillo, un ex bailarín principal de la Compañía Nacional de Danza y ahora uno de los jueces de la audición. «Quiero que veas a mi estudiante más prometedora», le dijo Elena. Esperanza no sabía quién era el visitante hasta que terminó su rutina. Era un hombre elegante de unos 40 años, con la postura perfecta de un bailarín profesional. «Interesante», murmuró después de observar a Esperanza durante 20 minutos. «Tienes una calidad muy particular. Hay emociones en tu baile que no veo a menudo en estudiantes tan jóvenes». Elena sonrió con orgullo. Esperanza ha vivido más en sus 12 años que muchas de las niñas privilegiadas que verás en la audición. «Eso se nota», asintió Fernando. «Pero necesito ser honesto contigo, jovencita. La competencia será brutal. Vendrán más de 200 niñas de todo el país. Solo seleccionaremos a 20. Esperanza sintió que su estómago se hundía. «¿Qué necesito hacer para estar entre esas 20? Fernando estudió su rostro, viendo la determinación ardiente en sus ojos. «Primero, perfeccionar tu técnica. Segundo, preparar una variación que muestre tu personalidad única. Y tercero», hizo una pausa, «prepararte mentalmente para la posibilidad de no ser seleccionada». «Y no voy a fallar», dijo Esperanza con una convicción que sorprendió incluso a Elena. Fernando sonrió. «Esa actitud puede llevarte lejos o destruirte. Asegúrate de que sea lo primero». Después de que Fernando se fue, Elena se sentó con Esperanza en el estudio vacío. «Necesitamos hablar sobre tu variación para la audición». «¿Variación?» «Una pieza de baile de 2 minutos que demostrarás frente a los jueces. Es tu oportunidad de mostrar quién eres como bailarina». Elena había estado pensando en esto durante semanas. La mayoría de las niñas elegirían variaciones clásicas de ballets famosos, El lago de los cisnes, La bella durmiente, Giselle. Pero Esperanza necesitaba algo diferente, algo que contara su historia. «Quiero que bailes algo que refleje tu viaje», dijo Elena. «De dónde vienes, lo que has superado, hacia dónde vas». «¿Cómo hago eso en 2 minutos?» «Con cada movimiento, cada expresión, cada respiro. Vamos a crear una variación original, algo que ninguna otra niña en esa audición podrá hacer porque no han vivido tu historia». Durante las siguientes semanas, Elena y Esperanza trabajaron en coreografiar una pieza única. Comenzaba con movimientos pesados, terrestres, representando las limitaciones y dudas. Gradualmente se elevaba, con saltos más altos, giros más rápidos, líneas más elegantes, culminando en una secuencia que representaba la libertad y la realización de los sueños. «De esta parte», decía Elena, señalando una secuencia particularmente difícil, «representa el momento en que decidiste luchar por tus sueños a pesar de todo». Esperanza practicaba la variación obsesivamente. En la escuela, durante el recreo, visualizaba los movimientos. En casa, mientras ayudaba con las tareas domésticas, su mente repasaba cada paso. Sus padres notaron el cambio en ella.
Ya no era solo una niña con un sueño, se había convertido en una atleta dedicada, una artista en formación. Un mes antes de la audición, Elena organizó una presentación especial en la academia. Invitó a algunos padres de familia y estudiantes avanzados para que Esperanza pudiera practicar frente a una audiencia. Cuando Esperanza terminó su variación, el silencio llenó el estudio. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Había lágrimas en los ojos de algunos espectadores. «Esa niña tiene algo especial», murmuró una madre a otra. Nunca había visto a alguien tan joven bailar con tanta alma. Pero Elena notó algo que la preocupó. Esperanza estaba perfecta técnicamente, emocionalmente conectada, pero había una tensión en ella, una presión que aumentaba cada día. Después de la presentación, Elena habló con ella en privado. «Esperanza, estás poniendo demasiada presión sobre ti misma. Tengo que ser perfecta. Mi papá vendió su motocicleta. Mi familia está sacrificando todo. Y esa presión se nota en tu baile. El arte no puede florecer bajo demasiado miedo». Esperanza asintió, pero Elena podía ver que sus palabras no habían penetrado realmente. La niña estaba consumida por la necesidad de justificar los sacrificios de su familia. 2 semanas antes de la audición, algo inesperado sucedió. Mauricio, el dueño del taller mecánico, llegó a la casa de los Morales con una propuesta que cambiaría todo. «Don Roberto», dijo, quitándose su gorra, «tengo una oportunidad de trabajo para usted. Un proyecto grande de construcción. 3 meses de trabajo garantizado, muy bien pagado». Roberto se enderezó, interesado. «¿Qué tipo de proyecto?» «Un complejo residencial en Polanco. Pero hay una condición. Necesitamos a alguien con experiencia que pueda empezar la próxima semana y trabajar turnos dobles». Era exactamente el tipo de oportunidad que Roberto había estado esperando durante años. El salario que Mauricio mencionó era 3 veces lo que normalmente ganaba. «La única cosa», continuó Mauricio, «es que necesitaría transporte confiable para llegar al sitio de construcción. Está lejos, y los camiones salen muy temprano». Roberto sintió que su corazón se hundía. Sin su motocicleta, sería casi imposible aprovechar esta oportunidad. «¿Hay alguna manera de resolverlo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Mauricio lo miró con comprensión. «Don Roberto, yo tengo su motocicleta. Si usted quiere, podemos hacer un trato. Usted trabaja para mí este proyecto, y al final le devuelvo la moto sin costo. Consideremos que me paga con su trabajo». Roberto se quedó sin palabras. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad. Esa noche, durante la cena, Roberto compartió las noticias con su familia. «Esto significa», dijo, con los ojos brillantes, «que podré recuperar mi motocicleta y ganar dinero extra al mismo tiempo». Diego gritó de alegría, Carmen se persignó agradeciendo, pero Esperanza se quedó callada. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó Roberto. «¿Y si no paso la audición? Todo esto, todo lo que están haciendo, ¿y si no valgo la pena?». El silencio llenó la cocina. Roberto se levantó y se arrodilló junto a la silla de su hija. «Esperanza, escúchame. Ya vales la pena. Has cambiado a esta familia, nos has enseñado a soñar otra vez. Pases o no pases esa audición, ya has ganado». Pero Esperanza no se sentía como una ganadora. Se sentía como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros de 12 años. Una semana antes de la audición, Elena le dio la noticia final. «La audición será el próximo sábado. Temprano en la mañana, en el Centro Cultural del Bosque. Habrá 3 rondas: técnica clásica, variación personal y improvisación». Esperanza asintió, sintiendo que su destino se acercaba como un tren a toda velocidad. «Maestra, ¿usted cree que tengo alguna posibilidad real?». Elena la miró con seriedad. «Y creo que tienes la oportunidad de sorprender a mucha gente. Pero Esperanza, sea cual sea el resultado, quiero que sepas que ya eres bailarina. Eso no se decide en una audición». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta mirando por la ventana, pensando en todo lo que había cambiado en su vida en los últimos meses. 6 de la mañana,
Sábado, mañana Centro sería el día Cultural más del Bosque. importante de su vida. Esperanza Y no tenía idea de despertó si antes estaba de que sonara realmente la preparada alarma, para con lo el que le corazón esperaba. latiéndole tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Había soñado toda la noche con la audición, sueños donde volaba por el escenario y pesadillas donde tropezaba frente a los jueces. La casa estaba en silencio absoluto. Todos habían acordado levantarse temprano para acompañarla, pero ella era la primera despierta. Se levantó silenciosamente y se dirigió al baño, donde se miró en el espejo. La niña que le devolvía la mirada ya no era la misma que había empezado a tomar clases de ballet meses atrás. Su cuerpo estaba tonificado, su postura era erguida, y había una determinación en sus ojos que no había estado ahí antes. Pero también había miedo, mucho miedo. «Buenos días, bailarina», murmuró a su reflejo, tratando de darse valor. Cuando salió del baño, encontró a toda su familia despierta en la cocina. Roberto estaba preparando café, Carmen había hecho el desayuno más elaborado que podían permitirse, y Diego tenía una expresión mezcla de orgullo y nerviosismo. «Buenos días, princesa», dijo Roberto, abrazándola. ¿Cómo te sientes? Como si fuera a vomitar, admitió Esperanza. Carmen se rió nerviosamente. Esa es buena señal. Significa que te importa. Durante el desayuno, todos trataron de actuar normal, pero la tensión era palpable. Roberto revisaba su reloj cada pocos minutos, Carmen reorganizaba obsesivamente la bolsa de Esperanza, y Diego hacía bromas que no eran particularmente graciosas. «Recuerda», dijo Diego, «si alguno de esos jueces te pone cara fea, solo imagínate que están en ropa interior». «Diego», lo regañó Carmen, pero Esperanza se rió por primera vez en días. El viaje al Centro Cultural del Bosque fue una aventura familiar. Roberto había pedido prestada una camioneta a un amigo para que todos pudieran ir juntos. Durante el trayecto de hora y media, Esperanza repasó mentalmente su variación una y otra vez. Cuando llegaron al Centro Cultural, Esperanza se quedó sin aliento. El edificio era imponente, con grandes ventanales y una arquitectura que gritaba importancia y tradición artística. Había niñas elegantes bajándose de autos caros, acompañadas por madres perfectamente vestidas. «Ay, Dios mío», murmuró Carmen. «Mira cómo vienen vestidas estas niñas». Era cierto. Las otras concursantes llevaban leotardos de diseñador, bolsas de ballet de marca, y tenían un aire de confianza que venía de años de entrenamiento privado y competencias. Esperanza se sintió pequeña y fuera de lugar con su leotardo básico y su bolsa deportiva remendada. «No te dejes intimidar», le susurró Roberto. «Tú perteneces aquí tanto como cualquiera de ellas». La maestra Elena las esperaba en la entrada. «¡Qué Esperanza!». «Perfecto, llegaste temprano». Elena abrazó a toda la familia. «Vengan, les voy a enseñar dónde van a ser las audiciones». Mientras Elena los guiaba por los pasillos, Esperanza observaba todo con ojos grandes. Había fotos de bailarines famosos en las paredes, vitrinas con premios y reconocimientos, y un aroma a resina y dedicación que llenaba el aire. En el estudio donde serían las audiciones, ya había varias niñas calentando. Esperanza las observó discretamente y sintió que su confianza se desplomaba. Todas parecían perfectas, altas, delgadas, flexibles, con líneas impecables. «Maestra», susurró a Elena, «¿está segura de que yo puedo competir con ellas?». Elena siguió su mirada y asintió comprensivamente. «¡Qué Esperanza! Todas estas niñas son técnicamente competentes. Pero la técnica sin alma es como una casa sin habitantes. Tú tienes alma, tienes historia, tienes hambre. Eso es lo que te va a distinguir». Un asistente del jurado apareció con una lista de nombres. «Atención, concursantes. La audición comenzará en 15 minutos. Primera ronda, técnica clásica. Harán barra básica y ejercicios de centro. Serán evaluadas en grupos de 10. Esperanza fue asignada al tercer grupo. Esto significaba que tendría que esperar casi una hora antes de su turno, viendo a las otras niñas demostrar sus habilidades. Los primeros dos grupos fueron impresionantes. Esperanza vio port de bras perfectos, gran batements que parecían cortar el aire, y piruetes que parecían desafiar la gravedad. Con cada movimiento perfecto que observaba,
sentía que sus propias posibilidades se hacían más pequeñas. Tercer grupo, por favor, anunció el asistente. Esperanza se puso de pie con piernas temblorosas. Elena le apretó la mano. Recuerda, baila para ti, no para impresionar a nadie más. Esperanza entró al estudio con las otras 9 niñas de su grupo. Los 3 jueces estaban sentados detrás de una mesa larga: Fernando Castillo, una mujer mayor con aspecto severo, y un hombre joven con aire de bailarín contemporáneo. Buenos días, dijo Fernando. Comenzaremos con barra. Pliés en primera posición. Durante los siguientes 20 minutos, Esperanza ejecutó cada ejercicio con la concentración más intensa de su vida. Trató de bloquear la presencia de las otras niñas, los ojos críticos de los jueces, y el peso de las expectativas de su familia. Al principio, sus movimientos estaban rígidos por los nervios. Pero gradualmente, mientras la música llenaba el estudio, Esperanza comenzó a encontrar su ritmo. Se recordó por qué había empezado todo esto: por el amor puro al movimiento, por la sensación de volar que el ballet le daba. Sus grand battements no eran los más altos, sus développés no eran los más perfectos, pero había algo en la forma en que se movía que captó la atención de los jueces. Había pasión en cada gesto, historia en cada línea. Después de la técnica clásica, hubo un descanso de 30 minutos. Esperanza se reunió con su familia en el pasillo. ¿Cómo te fue?, preguntó Diego ansiosamente. Creo que bien. No estoy segura. Hay muchas niñas muy buenas. Roberto la abrazó. Estoy orgulloso de ti, sin importar lo que pase. Durante el descanso, Esperanza notó que las otras niñas se agrupaban según las academias de donde venían. Había grupos de la Academia de Danza Mexicana, del Instituto Superior de Danza, de escuelas privadas prestigiosas. Esperanza estaba sola, la única niña de una academia pequeña y gratuita. Una niña alta y delgada se acercó a ella. Hola, soy Valentina. Te vi durante la barra. Bailas diferente. Esperanza no estaba segura de si era un cumplido o una crítica. Y gracias, creo. ¿De qué academia vienes? Academia Esperanza, en la colonia Roma. Valentina frunció el ceño. No la conozco. ¿Es nueva? Es pequeña, dijo Esperanza simplemente. Valentina asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bueno, buena suerte en las variaciones. Espero que hayas elegido algo apropiado. Cuando se alejó, Esperanza sintió una punzada de inseguridad. ¿Su variación sería apropiada? ¿Era demasiado personal, demasiado diferente? Segunda ronda, variaciones personales, anunció el asistente. Cada concursante tendrá 2 minutos para demostrar una pieza de su elección. Esperanza volvió a estar en el tercer grupo. Dio variaciones de El lago de los cisnes, de Don Quijote, de La Bella Durmiente. Todas eran técnicamente impresionantes, perfectamente ejecutadas, pero también similares. Valentina bailó una variación de Kitri de Don Quijote. Fue deslumbrante: saltos altos, giros rápidos, sonrisa perfecta. Los jueces tomaron notas abundantes. Finalmente llegó el turno de Esperanza. Entró al estudio sola, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Nombre y pieza que vas a presentar, dijo la jueza mayor. De Esperanza Morales. Voy a bailar una variación original titulada De la tierra al cielo. Los jueces intercambiaron miradas. No era común que las concursantes presentaran coreografías originales. La música comenzó, y Esperanza cerró los ojos por un momento, conectando con la historia que estaba a punto de contar. Cuando abrió los ojos, ya no era una niña nerviosa de Xochimilco. Era cada sueño que había tenido, cada obstáculo que había superado, cada sacrificio que su familia había hecho. Comenzó con movimientos pesados, terrestres, como si estuviera luchando contra cadenas invisibles. Gradualmente, los movimientos se volvieron más fluidos, más elevados. Había una narrativa clara en su baile, la transformación de la limitación a la libertad. En el clímax de la variación, Esperanza ejecutó una secuencia de grand jetés que parecían desafiar la gravedad. No eran los más altos del día,
Pero había algo en la forma en que volaba que hizo que el estudio se quedara en silencio absoluto. Terminó en una pose que representaba la realización de los sueños, brazos extendidos hacia el cielo, cabeza alta, expresión radiante. El silencio duró varios segundos. Luego, Fernando Castillo asintió lentamente y tomó notas. Y gracias, Esperanza. Puede retirarse. Esperanza salió del estudio sin saber si había triunfado o fracasado completamente. Su familia le esperaba con expresiones ansiosas. ¿Cómo te fue? Preguntó Carmen. No lo sé, admitió Esperanza. Fue diferente a todas las demás. Elena, que había estado observando desde la puerta, se acercó con una expresión que Esperanza no pudo descifrar. Esperanza, eso fue, Elena buscó las palabras, extraordinario. ¿Pero fue bueno o malo? Fue auténtico. Y eso es lo más importante. Había una última ronda, improvisación. Los jueces pondrían música que las concursantes no habían escuchado antes y pedirían que crearan movimientos en el momento. Para cuando llegó el turno de Esperanza en la tercera ronda, estaba exhausta emocionalmente. Había dado todo de sí en su variación, y ahora tenía que encontrar energía para una ronda más. La música que pusieron era dramática, intensa, diferente a cualquier cosa que hubiera bailado antes. Esperanza cerró los ojos, dejando que la música la guiara. Lo que siguió fue pura intuición. No había técnica perfecta, no había movimientos ensayados. Solo había una niña de 12 años contando su historia a través de su cuerpo, con cada nota musical como una palabra en su vocabulario personal. Cuando terminó, estaba sin aliento y sudorosa, pero había una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Los jueces deliberaron durante 1 hora. Las concursantes esperaban en el pasillo, algunas confiadas, otras nerviosas, todas agotadas. Finalmente, Fernando Castillo apareció con una lista en las manos. Vamos a anunciar los nombres de las 20 finalistas seleccionadas para el programa de becas de verano. El corazón de Esperanza se detuvo. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado, todo lo que su familia había sacrificado, se reducía a si su nombre estaría en esa lista. Fernando comenzó a leer los nombres en orden alfabético. María Fernanda Aguilar. Sofía Benítez. Lucía Castillo. Esperanza escuchaba cada nombre como un golpe. Había tantas niñas talentosas, y solo 20 lugares. Valentina Herrera. Andrea López. Esperanza Morales. El mundo se detuvo. Su familia gritó de alegría. Elena la abrazó. Esperanza se quedó inmóvil, sin poder creer lo que había oído. Su nombre estaba en la lista. Había pasado la audición. Pero mientras celebraba con su familia, Esperanza notó algo en la expresión de Fernando Castillo. Había más noticias, y no parecía que todas fueran buenas. Capítulo 7. El nuevo comienzo. 1 hora después de los resultados. Mientras las familias celebraban y las niñas no seleccionadas se consolaban mutuamente, Fernando Castillo se acercó a Esperanza y su familia. Esperanza, ¿podrías venir un momento? Tus padres también, por favor. Elena acompañó al grupo hasta una pequeña oficina adyacente al estudio. Fernando cerró la puerta y se sentó frente a ellos, con una expresión seria pero no negativa. Y primero, quiero felicitarte, Esperanza. Tu audición fue memorable. Especialmente tu variación original. Esperanza sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Y gracias, maestro. Y sin embargo, necesito hablar contigo y tu familia sobre lo que significa esta beca. Fernando se dirigió a Roberto y Carmen. El programa de verano es intensivo. 6 días a la semana, 8 horas diarias, durante 3 meses. Esperanza tendría que estar aquí todos los días. Roberto frunció el ceño. ¿Cómo haría para llegar desde Xochimilco todos los días? El transporte costaría. Ahí es donde quiero llegar, interrumpió Fernando. La Compañía Nacional tiene un programa de residencia para estudiantes becados que viven lejos. Esperanza podría quedarse en la residencia de estudiantes, aquí mismo en el Centro Cultural.
El silencio llenó la pequeña oficina. Carmen agarró la mano de Roberto. ¿Quedarse aquí? ¿Vivir lejos de casa? Sería solo durante los 3 meses del programa, explicó Fernando. Pero es la única manera práctica de aprovechar completamente la beca. Esperanza sintió que su mundo se tambalea. Había luchado tanto por llegar a este momento, pero no había considerado que podría significar separarse de su familia. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Roberto. El programa comienza el lunes. Necesitaríamos una respuesta para mañana. Esa noche, la familia Morales tuvo la conversación más difícil de sus vidas. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con el sobre que contenía la información del programa entre ellos como un objeto tanto deseado como temido. «Es todo lo que has soñado, mija», dijo Roberto suavemente. «Pero también significa crecer muy rápido», terminó Carmen, con lágrimas en los ojos. Diego, que había estado callado, finalmente habló. «Despe, ¿qué quieres hacer tú?». Esperanza había estado luchando con la misma pregunta toda la tarde. «Quiero hacerlo. Quiero tomar la beca. Pero no quiero dejar a mi familia». A veces, dijo Roberto, con la voz quebrada, amar a alguien significa dejarlo ir para que pueda volar. Carmen se levantó abruptamente y salió al patio. Roberto la siguió, y Esperanza pudo oír sus voces a través de la ventana, su madre llorando, su padre consolándola, ambos luchando con la idea de que su niña creciera tan rápido. Diego se sentó junto a Esperanza. ¿Tienes miedo? Mucho miedo, admitió ella. Pero también estoy emocionada. Es como si toda mi vida hubiera estado preparándome para esto. Entonces ya sabes qué hacer. A la mañana siguiente, Esperanza despertó temprano y encontró a su madre preparando el desayuno con ojos hinchados pero determinados. «Buenos días, mi bailarina», dijo Carmen, abrazándola fuerte. «Mamá, si no quieren que vaya». «Queremos que vayas», la interrumpió Carmen. «Es solo que, es difícil dejar ir a tu bebé». Roberto apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo. «Llamé a Fernando esta mañana. Le dije que aceptas la beca». Esperanza sintió una mezcla de terror y alegría absoluta. ¿De verdad? De verdad. Y también le dije que vamos a visitarte todos los fines de semana que podamos. Durante los siguientes 2 días, la casa fue un torbellino de preparativos. Carmen empacó la ropa de Esperanza con el cuidado de alguien preparando un tesoro. Diego le dio su reproductor de música viejo. Roberto le escribió una carta que puso en el fondo de su maleta. «Para mi princesa bailarina», decía la carta. «Recuerda siempre de dónde vienes, pero nunca dejes que eso limite a dónde puedes llegar». El lunes por la mañana, toda la familia acompañó a Esperanza al centro cultural. La residencia de estudiantes era un edificio moderno con habitaciones pequeñas pero cómodas. Esperanza compartiría su cuarto con otra niña becada, una muchacha tímida de Guadalajara llamada Sofía. Cuando llegó el momento de despedirse, todos lloraron. Incluso Diego, que había tratado de mantenerse fuerte, se quebró cuando abrazó a su hermana. «Vas a ser increíble», le susurró. «Y cuando seas famosa, no te olvides de nosotros». «Jamás», prometió Esperanza. «Ustedes son la razón por la que bailo». Las primeras semanas del programa fueron las más difíciles de la vida de Esperanza. El entrenamiento era más intenso de lo que había imaginado. 8 horas diarias de ballet clásico, danza contemporánea, acondicionamiento físico y teoría de la danza. Había días en que llegaba a su cuarto tan exhausta que apenas podía llamar a su casa. Había noches en que lloraba de homesickness y dudaba si había tomado la decisión correcta.